¿Qué nos dice sobre la muerte la vida misma? Este proceso tan inevitable, ese contrato que firmamos al momento de nacer. Desde el primer minuto, esto ya es un hecho, es un reloj, es un conteo que va directamente, inevitablemente, nos va a llevar, nos va a conducir a la muerte. Pero la muerte es un proceso del cual, como dije hace un momento, todos vamos a pasar. También debemos saber la visión de distintas ramas, ya sea religiosas, científicas, sobre este proceso. Y de eso les quiero hablar hoy, sobre la muerte. El proceso de la muerte. Primero me gustaría hablarles sobre qué, bueno, le hice una cruz aquí, porque evidentemente hay muchas religiones, pero hablaré de la religión cristiana, por eso le hice la cruz. ¿Qué nos dice la religión cristiana? Yo tengo la Biblia de Jerusalén, una de las mejores Biblias más completas. El cristianismo aborda el proceso de la muerte desde la perspectiva de la fe, ¿okay? Desde la esperanza, eh, de la trascendencia, basándose en estas enseñanzas bíblicas eh, que nos hablan de un lugar, o sea, de un paraíso. ¿Mm? La muerte es consecuencia del pecado, dice la religión, que según el Génesis, que está aquí, eh, la muerte entró en nuestro mundo como consecuencia del pecado original. Bueno, sin embargo, Jesús venció a la muerte mediante la resurrección. ¿Mm? La muerte para la religión cristiana es el paso a la vida eterna. Para los cristianos en general la muerte no es el fin, sino que el paso a una nueva vida. ¿Mm? Esto es lo que prometió Jesucristo, es la vida eterna en los que creen en Él. ¿Mm? Entonces existe esta resurrección espiritual después del proceso de la muerte, el inevitable proceso de la muerte. Entonces, la visión del cristianismo se compone en obrar bien, creer en Dios y esperar la resurrección espiritual después de trascender, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos dice la ciencia sobre el proceso de la muerte? La ciencia estudia la muerte como un proceso biológico, con etapas medibles, centrándose en los cambios físicos y fisiológicos. Bueno, a diferencia de la religión, la ciencia no aborda cuestiones espirituales, ¿ya? Por lo tanto, son solamente mecanismos corporales que ocurren antes, durante y después de la muerte. ¿Mm? Entonces, bueno, la muerte se mide por la definición clínica, ¿m? Que es básicamente morir, ¿cierto? Y en este caso, consiste en la muerte clínica, cese del latido cardíaco, la respiración, muerte cerebral en muchos casos. Y este es un proceso biológico inevitable. El cese celular, ¿cierto? La liquidez cadavérica, rigidez mortis, la descomposición, un proceso de putrefacción que tiene bastantes fases. Básicamente la ciencia nos explica que todo tiene un cambio, toda materia cambia y la muerte no es indiferente a esto. La ciencia describe la muerte como un fenómeno natural con etapas que son medibles, mientras que la religión da un significado trascendente. Ambas perspectivas pueden complementarse. La ciencia explica el cómo y la fe el por qué. Bien, entonces tenemos esto, esto ya lo vimos, y la ciencia también. Ahora vamos a ver qué es lo que creen en el Corán, el Sagrado Corán, este libro. El Corán describe la muerte como un proceso designado por Alá, ¿verdad? Alá es Dios,
así como Yahweh, Yahvé, es el Dios cristiano, que por cierto es el mismo Dios. Este Dios, Allah, es el mismo Dios que Yahweh, Yahvé para el cristianismo. Eh, bueno, como le está diciendo, describe la muerte como un proceso designado por Allah que marca la transición del alma desde la vida terrenal hacia el más allá. La vida terrenal es el dunya y el más allá es el ajirá. Las claves del proceso para el Corán, la muerte como destino inevitable. Todas las almas probarán el sabor de la muerte, eso es evidente, ¿no? La muerte llega cuando Alá decreta. Nosotros hemos decretado la muerte entre vosotros y nadie nos superará, dice el Corán. Para ellos es muy importante que en el momento de la muerte existen los ángeles, ¿ya? Los ángeles de la muerte, por ejemplo, Malak, son enviados para tomar almas. Eh, para los creyentes piadosos, los ángeles llegan con misericordia, ¿ya? Que aquí el Corán tiene suras, que son, todas estas son suras, ¿ya? Y bueno, aquí se nombran muchísimo a los ángeles. Para los pecadores no arrepentidos, la muerte es angustiosa, es muy parecido a lo que es el cristianismo con este limbo, ¿no? Donde el espíritu estaría como sujeto a sus pensamientos, a sus errores que cometió en vida, en la encarnación, ¿cierto? Y bueno, para el Corán, la separación del alma y el cuerpo, esto lo describe al morir, el alma no desaparece, tal cual el cristianismo, siendo el mismo Dios, em, sino que, digamos, también existe en este tema la espera hasta el día del juicio final. Bien, Alá toma las almas al momento de su muerte y las que no han muerto durante su sueño. O sea, básicamente, sí o sí, va a tomar sus almas, ¿no? También, después de la muerte, las almas entran en, en un estado de espera, en el estado de latencia que hablamos muchas veces en el espiritismo. Eso viene después, pero el estado de latencia es un estado de espera, ¿cierto? Eh, Hasta su resurrección. Tal cual el cristianismo, siempre el cristianismo y el Corán van a tener similitudes puesto que vienen de la misma rama. De hecho, el Corán es el Antiguo Testamento de la Biblia, ¿no? Más lo que se escribió después con el profeta Mohammed. Entonces, bueno, es que me distrae un poco que justo alguien me está hablando por WhatsApp, pero bueno, listo. Los creyentes reciben consuelo en este lugar, tienen un paraíso, ¿cierto? Igual que el cristianismo. Y bueno, los pecadores, tal cual el cristianismo, son castigados en su tumba. Es decir, prácticamente no tienen otra vida. Voy a desactivar un poquito este tema porque la verdad que, eh, bueno, ahí sí. Ellos también tienen en el Corán el día de la resurrección, ¿sí? Que dice que al final de los tiempos todos serán resucitados y juzgados. Entonces, muy parecido es el cristianismo a el cristianismo bíblico, la Biblia, al Corán, ¿sí? Entonces, en esos temas son muy similares. Pero ya tenemos entonces el Corán. Y esta es la parte que me gusta a mí. ¿Qué nos dice la doctrina espírita? ¿Qué nos dice Alan Kardec? ¿Qué nos dice sobre, sobre la muerte? Aquí tenemos el grandioso libro de los espíritus y obviamente el Evangelio según el espiritismo con don Alan Kardec. Bueno, ustedes saben que este es el codificador del espiritismo
Y bueno, el espiritismo, la doctrina espiritista, aborda el proceso de la muerte desde una perspectiva espiritual, basada en comunicaciones mediúmnicas y en la idea de la inmortalidad del alma. Hablando de, ustedes saben, el libro de los mediums, todos tenemos capacidades mediúmnicas, solo debemos saber trabajarlas para poder expresar y poder contactar, comunicarnos con los que están desde el otro lado. Bien, entonces, em, lo que dice Allan Kardec es que la muerte no es el fin, ¿no? Sino que la liberación del alma, ¿ya? El cuerpo al espíritu están unidos por una materia que se llama perispíritu, y esta es la que une, la que mantiene el espíritu encarnado, ¿ya? El espíritu al morir, ese perispíritu se debilita y termina ocurriendo, la, la- se desencarna el espíritu, ¿no? Y ocurre, por un lado, como dice la ciencia, que el cadáver comienza su proceso de putrefacción, liquefacción y todos estos temas que son bastante poco agradables. Y el espíritu abandona el cuerpo, ¿ya? Que esto se llama envoltura carnal para el espiritismo, ¿sí? El desprendimiento del espíritu. ¿Qué nos dice la doctrina espírita? Que es el proceso de la separación de la carne. Es rápido y sereno para quienes vivieron en armonía moral, doloroso y lento para espíritus apegados a la materia o culpas no resueltas. Y ojo, la materia mantiene al espíritu aquí. Cuando a veces dicen, sabes que esta casa tiene problemas, tiene ruido, y generalmente son casas antiguas y viejas. La gente antigua con mucho poder adquisitivo amaba sus casas, amaba todas sus riquezas, sus construcciones, y es probable que ellos estén aún morando ahí, ¿no? Kardec nos menciona siempre que en estos casos el espíritu puede incluso ignorar inicialmente que ha fallecido, pero a voluntad, ¿no? El estado intermedio del mundo espiritual, tras la muerte, el espíritu entra en un mundo espiritual donde hay espíritus superiores, que estos son los que reciben a los llegados para guiarlos. Son como espíritus pastores. Pastorean a estos espíritus, son espíritus de mayor rango, que guían al espíritu que acaba de desencarnar y entrar en este nuevo mundo. ¿Okay? Estos espíritus evalúan su vida terrenal y preparan su próximo destino, es decir, su próxima encarnación. Porque ustedes saben que el espiritismo se basa en la reencarnación para un proceso de siempre ir progresando. Uno aprende en una vida material para seguir en la siguiente, no tener los errores de la primera y continuar así, purificándose. Siempre ir derribando errores. De la misma manera hasta el que no estudia repite, repite, repite. Pero es el proceso siempre de ir progresando. Por eso hay personas que son de tan bonito espíritu, personas que uno simplemente con escucharlos, con verlos, saben que tienen un alma hermosa y se ven radiantes y, bueno, inspiran a los demás, ¿no? Son espíritus que tienen una mayor evolución desde el otro lado, ¿no? Y han encarnado y eso lo demuestran, ¿no? Entonces, este estado espiritual no es estático. Ya los espíritus progresan mediante el estudio y el arrepentimiento. El arrepentimiento, evidentemente, cuando uno reconoce un error para poder para no volver a cometerlo, ¿no? Para el espiritismo, la reencarnación y la ley del progreso. Kardec siempre nos enseña que la muerte es solo un intervalo entre la vida terrenal y la espiritual, que el espíritu reencarna para expiar errores y evolucionar moralmente. ¿Mm? La reencarnación explica las desigualdades humanas, como enfermedades o pobreza, por ejemplo, ¿ya? Como consecuencia de vidas pasadas. Todos hemos vivido distintas vidas muy dispares unas con otras para ir aprendiendo distintas cosas. ¿Ya? Alguien puede haber sido muy pobre en una vida, después muy rico, ¿ah? Después volver a ser pobre porque quizás no sirvió una prueba de riqueza, porque se pierden fácilmente, ¿no? En esta fe, que es en la que yo creo, ¿verdad? Que es la comunicación, como pueden ver, la comunicación con los muertos.
Los espíritus pueden comunicarse con nosotros que estamos encarnados a través de los mediums, que son personas que realmente han desarrollado esta fórmula para poder conectar con los espíritus y poder mantener este diálogo con ellos que están del otro lado del río. ¿Ya? Esto es metafórico, los espíritus están donde ellos quieren. Un espíritu está donde quiere, el tiempo que quiere. La encarnación puede ser automática, puede pasar 1, 2, 3, 4, 5 años, como 100 o 200 años y más. El espíritu decide cómo o cuándo encarnar. Claramente, como dije hace un momento, hay espíritus guías que son los que les aconsejan a estos espíritus, le dicen, mira, en esta vida cometiste estos errores, por lo tanto te voy a decir que tienes que encarnar en esto. Esto es lo que te va a servir a ti. Y claro, y estos son guías, pero el tiempo que el espíritu puede pasar en ese estado puede ser muy largo. En el libro de los espíritus de Allan Kardec, los espíritus superiores nos dicen que nosotros desencarnados, el espíritu que llevamos dentro de nosotros, el verdadero ser que es uno, prefiere el estado espiritual, porque la encarnación está llena de enfermedades, de, de cansancio, de dolores. ¿Ya? Cuando envejecemos, yo por ejemplo, he sentido el pasar de los años. Yo miro hacia atrás, digo, pero si hace poco tenía 33 años, hace o sea, tan poco, y ya tengo 40 años, ¿no? Entonces es ese tipo de sensaciones eh, corporales las que el espíritu no puede y no le gustan pasar, porque el espíritu no duerme, no come, no se cansa, no tiene problemas de vista, no tiene problemas de nada. Es la perfección máxima, es el regalo que nos da el Creador, ¿ah? Para poder vivir. Esa es la verdadera vida. Nosotros somos marionetas, somos una parte. Yo en este momento me llamo Leonardo y en la otra vida quizás me llame Ricardo o quién sabe en qué parte del mundo por locura vaya y me encarne. ¿Me entienden? Entonces, el tema del espiritismo es clave porque no refuta el cristianismo, no del todo, porque sabemos y es evidente que eh, el cristianismo cree en una sola oportunidad, en una sola vida, pero no hay mérito en ello. Si un bebé muere porque se ahoga, ¿qué mérito, qué aprendizaje tuvo en esta vida como para merecer ir al cielo? ¿Mm? O esta gente que ha sido tan mala, asesinos, perversos, gente que ha cometido eh, aberraciones, con el hecho de arrepentirse, ¿por qué tienen el, como el privilegio de también de llegar al mismo punto que alguien que no cometió errores? No, el espiritismo es distinto. El espiritismo, bueno, permiso, es que se me subió un poco loca, un sorbito. El espiritismo nos dice que es un progreso constante, muchas encarnaciones. No sabemos cuántas veces reencarnamos. 100, 200, 300, no hay un número. Hasta que el espíritu ya está purificado y es una persona de bien y se le ve. Por ejemplo, yo siempre en YouTube sigo personas que, por ejemplo, a veces son artistas manuales, plásticos, que no hacen cosas que yo hago. Yo no soy bruto para esas cosas, pero me inspiran y yo siempre como que quisiera como aportar con un granito para decir que gracias por ser como eres. Personas que inspiran, a veces una SMR, a veces, no sé, una obra artística relajante, o a veces personas que hablan y te generan como una paz. Y eso se nota que son espíritus que tienen un avance mayor al, al de uno, o no sé si es del de uno, pero un avance mayor en el mundo espiritual. Esas cosas son las que uno eh, puede por lo menos darse cuenta, estudiar a las personas, observarlas y darse cuenta que realmente hay una diferencia de estas personas con respecto a las demás. Bien, bueno, no me quiero alargar mucho más. Era una repasada sobre qué visión tienen distintas religiones, la ciencia y evidentemente la, la doctrina espiritista, que es la que a mí me mueve. ¿Bien? Entonces, bueno, espero que
que les haya entretenido a quienes deseen escuchar. Sé que estos videos son largos, pero es una visión y yo me divierto compartiendo esto que tanto me apasiona. Porque esto va más allá de ser un cazador de fantasmas. El espiritismo va mucho más allá, va más en serio que ese tipo de cosas. Porque el espiritismo va a hablar con el que ya falleció. No es una cacería que, bueno, que por cierto igual lleva su parte entretenida, ir a fotografiar lugares, ir a hacer psicofonía, pero considero el espiritismo como la manera superior de contactar a los que ya han fallecido, tal cual como están estas personas aquí. Bueno, espero que todos se encuentren muy bien y nos vemos en una próxima ocasión con alguna temática también referente a estos temas. Probablemente buscaré temas sobre metafísica o es- tengo pensado hablarles sobre símbolos sagrados. Quienes saben, quienes visitan mucho los cementerios, saben que van a encontrar muchas de estas formas, estos signos en algunos rayados, y no hablo de, de que las tumbas propiamente tal los tengan, sino que hay gente que va a rayar este tipo de simbologías en los cementerios, especialmente en el católico. Bueno, así que ahí voy a estar viendo qué temática vamos a tratar. Y bueno, también vamos a hacer una visita al cementerio para hablar de don Jaime Galté Carré, ¿ah? El más grande medium de nuestra historia, de Chile, el más grande. Así que bueno, ahí estaremos en una próxima ocasión. Gracias por ver y espero que estén muy bien.